frase tan poderosa. O sea, yo hago meditación diariamente, yo medito 2 veces al día. Cuando estoy en el silencio, al que se refiere Aldous Huxley, ese silencio profundo, ahí se revelan muchas cosas que solamente aquel que está inmerso en esa situación la puede sentir. Porque esto se trata de sentirlo. La música tú la sientes. Exacto. Por un tipo que está muerto, tirado ahí, nada más no la siente. Exacto. Un tipo que es hecho de piedra tal vez. Sí. Pero la música para mí... Que nadie está hecho de piedra. Nadie. Para mí hay gente que no tiene sensibilidad hacia las artes y esa gente da pena. Yo te puedo decir esa gente, mira, par de gente. Que lamentablemente, Rubén, hay una enorme cantidad de personas, de los 7.500 millones de habitantes que somos en el mundo. Hay mucha gente que tú le hablas de estas cosas y dice, esta va a parar en loco. ¿Qué es lo que te está hablando? Tú disparate. Yo a esa gente ya, con mi experiencia, las vivencias que he tenido, yo cada vez estoy más callado. Exacto. Cada vez hablo uno es proclive menos. al silencio, uno es proclive al silencio. La medida en que avanza... Correcto. Yo he notado que en la medida en que he ido creciendo espiritualmente, yo no soy religioso. No, yo no soy religioso. Sí, para que no me confundan. Pero eso no descarta que tú no tengas una vida espiritual. Exacto. Yo lo que sería es un místico. Como decía... Un gurú. Yo sería un místico, es decir, una persona que procura buscar conocimientos para entender cuál es mi papel aquí, que yo busco, de dónde vengo, hacia dónde voy, que yo busco en el medio. O sea, yo no vine aquí a ganar dinero, a darme unas alturas, a darme un humo y a tirarme en un catre ahí. O sea, a mí no me ha interesado eso nunca. O sea, no es que no lo hago, pues yo me voy a la playa y me voy a Juan Dolio y me bajo mi coco de agua y mi cervezuana y mi long plain. Y le digo, doña, tíreme ese pescado a freír ahí, dame 5 topones. Pero la vida no puede detenerse en eso. Exacto. Ahora yo a ti te hablo así porque sé que tú eres un artista, tú eres una persona, Rubén, con sensibilidad para entender estas cosas. Porque esto no es para todo el mundo. No, pero tú estás hablando para una audiencia. Manny, que está detrás de cámara y es un tipo con sensibilidad. Sí, entonces... A veces quisiera meterle una vaina en la boca, sí. que se pero calle. ¿Tú sabes qué? Pues, Manny en general es un tipo bastante inteligente. Pero por tiempo, tú sabes, me da con no hablar al aire de estos temas, pero vaya sorpresa, qué paradoja, que cuando lo hago, de inmediato la gente empieza a llamar a las emisoras. Sí. ¿Y cuando él vuelve? Y que sí, y que esos temas. Sí, porque ellos saben que yo tengo mi vida entera metido en esto. Sí. O sea, a mí no puede hablar nadie disparate. Entonces, a diferencia de Jan, que ha sido una banquera más de la mitad de su vida. ¿Es la única profesión que tú has tenido? Por favor, no. Yo he asumido con mucha felicidad y mucho crecimiento mi permanencia en la banca y la verdad que ha sido una experiencia hermosísima, pero yo... De celebrarse, Sí. Bueno, a mí me relajaban cuando yo trabajaba, precisamente que estamos aquí hablando con Juan Basanta, que hizo varias películas para el banco. Sí. Bueno, película no, video, ¿verdad? O sea, y entonces él me decía, pero así sí es bueno trabajar en el banco, con gente con artista, con chulería. Y la verdad es que sí, el banco me regaló eso. Durante 10 años yo estuve trabajando en temas de comunicaciones, de patrocinio, o sea, yo tenía que ver con el apoyo a la cultura, así que eso fue un gran regalo. Lo que pasa es que también, antes de comunicar para afuera, hay que comunicar hacia adentro, y a mí me fue interesando mucho realmente el contenido del banco mismo, o sea, cómo se hace dinero, porque, bueno, de eso yo voy a escribir, mañana va a salir. Voy a hablar de otra cosa que no es de mi libro, sí, pero no importa. En el 78 había un profesor de economía en Estados Unidos que decía, si la guerra del Vietnam era contra el comunismo, entonces la manera más eficiente hubiese sido fabricándole una casa a cada vietnamita o poniéndole electrodoméstico a todos los vietnamitas, porque lo que se gastó en armamentismo fue equivalente a proveerle una casa modesta a cada vietnamita, y eso hubiese sido mucho mejor a nivel de producir riqueza y no nos hubiera costado lo muerto que hubo en Estados Unidos. Entonces yo creo que ¿Y quién fue ese economista?
fue un profesor de un amigo mío. Yo no es un hombre, Wow. pero es una palabra... Pero eso es devastador. Y además cierto. Sí. Muy Claro, cierto. hoy día Bueno, es tenemos... devastador por lo cierto que es, Sí. por el contenido de la carga de verdad. Hoy día estamos atentos a que lo tenemos que hacer ecológicamente, de que tenemos que usarlo racionalmente, pero definitivamente que más irracional era tirar bombas. O sea, Ujú. como quiera que sea, Ujú. lo otro tampoco funcionó. Pero yo pienso eso, que el dinero hay que hacerlo para que se reparta en un gran número de gente. Exacto. Y que sea productivo, y que la manera de hacerlo, que en el banco se dedica un esfuerzo loco a eso, la Sí. manera de hacerlo sea estructurada, transparente, observable, comunicable a los demás. Y eso es algo de lo que yo tengo que ver. Yo leía ayer una frase de Abraham Lincoln, que, bueno, una frase no, una ponderación de él, que un párrafo entero, que él decía que no se puede ser libre si los otros están presos. Así No se es. puede ser rico si vamos a eliminar, o sea, si no podemos ser empleados libres si eliminamos a nuestro jefe. O sea que siempre, como el balance, siempre Así tiene es. que haber un balance. Bueno, Y- físicamente, ahorita que hablábamos de arquitectura, una vez yo fui con unos norteamericanos al Palacio de Versalles, que se construyó como palacio para la administración, o sea, para que, vamos a decir, eran todas las secretarías de Estado estaban ahí, eso es lo que era, porque no es solo el rey, eso era la administración pública. Sí. Y total, se ha rentabilizado esa construcción, porque la cantidad de dinero que se invierte cada Ujú. año, gente que va a conocerlo, grandísima, o sea que... Muy caro, por cierto, cuesta el tour por ahí. Dependiendo de lo que uno Sí, visite. es ahí. medio carito. Sí. Sí. ¿Cuánto? Lo que yo recuerdo, Ni lo hablar. mínimo eran 12 euros por ahí. Y Tú estás loca, andas como por 70. no, hombre, no. Lo puedo buscar ahora, o vayan buscando lo que estoy hablando. Pero el punto que estaba haciendo con respecto a la pobreza y Versalles, es que esa señora decía, pero ¿cómo ellos podían pensar que podían estar siendo ricos aquí y con la gente muriéndose de hambre? Y por eso se le Exacto. montó la Revolución Exacto. Francesa. Y aquí en América Latina tenemos los líos que hubo en Chile hace 2 años, los líos que hay en Colombia de hace unos meses, o algunas decisiones absurdas como dirigentes que no son dirigentes, lo que son simpáticos y que hablan de ideas que uno quisiera, pero no son administradores, o sea, por Dios. Exacto. O sea, el desastre venezolano es económico, Exacto. es realmente Sí. volver pobre a un país. Es que- O sea, en vez de volverlo rico, ahora hay todo el mundo pobre. Es que Mira. todos los fenómenos de los últimos 40 años acá son económicos. Económicos. Todos. Sí. La guerra del Golfo, Sí, la guerra sí, de sí, Irak, todo. todos son económicos y es buscando la preeminencia dentro de todo ese espectro de violencia. Yo confieso que cuando hice el bachillerato, la materia era economía política y el texto, el libro era de Lucio Casado, Así es. un sacerdote. Sí. Y cuando yo- Ex sacerdote. Ex- Él se salió de las órdenes. Sí, porque después Sí. creo que era administrador de Cuesta, Centro del Libro. No, él tenía su propia librería. Ah, bueno. Puede ser que haya empezado. Don Lucio, pero ¿a dónde estaba él? ¿Cuál librería tenía él? Sí, yo no estoy diciendo un disparate, que yo recuerde en la José Contreras casi con Lincoln, él tenía ahí una... Dice esa. No, dice, saltábamos para arriba. Sí, la librería era Mateca, sí, Mateca. Ajá, eso no era de él. Yo no sé. Yo lo conocí a él cuando Porque él... creo que era eso, materiales de Casado. Cuando- Creo que ese era el acrónimo. Sí, cuando él estaba en Cuesta. Yo lo conocí a él. Puedo estar confundiéndome porque hubo 3 sacerdotes, por lo menos que yo conozca, que tuvieron que ver con la difusión del libro, que fue Lucio Casado, Ujú, Blasco ujú. y, Blasco, y yo- Povedano. Sí. Yo llegué a comprar O sea, que mucho puede en ser Blasco, que la Bolívar, temática sí. fuera de Povedano y que yo esté mezclando algo. Sí. Pero yo menciono eso de que cuando hacía el bachillerato, yo cojo estos libros de economía política y digo, yo no entiendo nada de esto. O sea, esto sí es aburrido. Sí. ¿Pero qué es esto, por favor? Yo ni sé cómo pasé esa materia. Al pasar los años, como dice Rubén, me he dado cuenta de la importancia que tiene
la economía. Entonces, como ahora tenemos las facilidades de comprar libros en Amazon, yo empecé a comprar libros de todo tipo, la historia del petróleo, la historia del dinero, la historia de la banca. O sea, yo me he emburujado con todos estos libros. Me gusta mucho la historia, porque no sé si fue en la Universidad de Oxford o Engels que dijo, la historia de la economía es la madre de todas las ciencias sociales. Sí. O sea, el que domina la historia de la economía, domina todas las otras áreas de humanidades. Yo diría que es al revés, bueno, pero yo pienso que es que la economía te traduce en concreto lo que le importa a la gente. Es una palabra bíblica que dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, al final, la economía refleja lo que es importante para la sociedad. La economía refleja cómo tú priorizas una cosa u otra. Claro, cuando hay más niveles de pobreza, tú tienes que proporcionalmente vivir más, preocuparte más por la sobrevivencia. Cuando hay más dinero, tú puedes hacer otra cosa. Pero aún entre las personas menos favorecidas, siempre hay espacio para muchos aspectos, no solo en la sobrevivencia. Y por eso aquí tenemos una producción musical importante o una producción artística más allá de lo que el nivel económico general podría indicar. Bien, encima de las referencias a Croarte que ya Mario acaba de hacer, vamos a ver una musiquita ahora y luego volvemos, le vamos a entrar como la conga al libro de Jean Marion, vamos a decir dónde lo pueden adquirir y todo eso, y vamos a hablar hablo una chechita con Carlos Almanzar. Quédense ahí que va o vuelve. Entonces ella estudió medicina. Pasa que su papá era opositor al régimen de Trujillo desde los años 30. Y se jodió. Le fue mal, sí. Le fue mal. Le fue progresivamente mal, aunque al final el resultado finalmente fue positivo. Lo primero que él hizo fue que se opuso a bueno, como era el uso, todo el mundo que estaba vivo tenía que colaborar con el régimen. Entonces, le pidieron que fuera diputado, él fue diputado, y al ser diputado, en un momento que Trujillo se ofendió con Elías Brache, le pidieron a todos los diputados que escribieran algo en contra de Elías Brache. Y dice, bueno, yo conozco a este señor, si alguien lo quiere acabar, tiene su derecho, pero yo no me voy a sumar a eso. Y le dijeron, bueno, pues deje de ser diputado. Y él dejó de ser diputado. Después siguieron otros puntos de conflicto, también le cogieron unas vacas porque él era hacendado y le dijeron, bueno, ¿por qué no me vende unas cuantas? Como era la práctica habitual. Y él era un hombre bastante consciente de la geopolítica y dijo, bueno, hasta que no se acabe lo que no se llamaba en esa época la Segunda Guerra Mundial, pero hasta que no se acabe esa guerra en Europa, es poco probable que haya fuerza de los Estados Unidos principalmente en ayudarnos en nuestra causa. Pero desde que se acabó la guerra, en el 45, él se preparó para marcharse del país. A partir de ahí, ella estuvo presa durante 4 años y pico, hasta que Eleanor Roosevelt... ¿Quién estuvo presa? La hija de Pucha. Pucha, sí. ¿Y qué edad tenía ella? Tenía entre 21 y 25. ¿Y dónde estuvo presa? Era arresto domiciliario, así que la trancaron a ella y a su tío y a la amante del tío y no podían salir, la gente no podía pasar enfrente, le confiscaron los bienes al tío, no podía salir ni al patio, bueno, arresto domiciliario durante unos 4 años. Sí, y entonces... Eleanor Roosevelt, que después que su marido falleció y era una mujer activa políticamente, fue la primera, no sé cómo es el puesto, pero era la primera persona representante de los Estados Unidos de las Naciones Unidas, se ocupó de los presos políticos y así en ese sentido ella vino aquí a República Dominicana y pidió la liberación como de 40 personas y ahí se fue Pucha y varios de los familiares de Juancito Rodríguez, que era el papá de Pucha. Se fue Mima, que era su cuñada, se fueron también un grupo de gente normalmente. Y aún en la manera de liberarlo, uno ve que eso era dictadura, porque el libro se llamaba, o sea, hicieron un folleto de que liberaron a estos presos, se llamaba Trujillo Perdona.
Pero, perdón, y cuando entró el crimen, el crimen era ser hija de este señor, el crimen, o sea, ella en sí misma Ella nunca fue culpable. No. Nunca hizo nada. Vamos a decir, nunca hizo nada políticamente en contra del reino. O sea, ella no estaba de acuerdo, pero ella era una mujer que estaba queriendo trabajar en medicina. Sí. Bueno, entonces no le dieron el título académico y se fue, pero sí le dieron el récord de nota y con eso ya consiguió hacer un internado, porque también era un poco más fácil en esa época, en Canadá, y ahí tuvo un internado 1 año en pediatría, y luego pudo hacer otro internado en Nueva York, y los internados lo permitían por 1 año, no era posible seguir ahí. ¿Qué implicaba hacer un internado? Un internado como estudiante, tú dices. Sí, como estudiante de término que hace 1 año. Entonces ahí ella trabajó en esos 2 sitios. Cuando ella habla de todo lo que fue toda su vida. Ok, el libro que yo hice, yo la conocí en el 2005, vamos a hablar en orden. Sí. Yo la conocí en el 2005, tenía 80 y largo. Y en esa época ella a los pocos años se enfermó por una medicina que tomaba, la pobre que había sido doctora, y los efectos secundarios de la medicina y cuando yo la fui a visitar, su cuñada me dijo que ella tenía unas cuantas notas de lo que ella había reflexionado sobre su vida y que ella no se sentía con la fuerza de terminarla, así que yo tomé las notas de pucha y las estructuré un poco y le puse sobre todo muchas notas al pie. Por eso aparecemos las dos como coautoras, porque en realidad ella escribió muchísimo. Sí, eso es natural. Su cuento, o sea, es como si fuese hoy día un libro como cuando uno hay un ghostwriter. Lo que pasa es que ella falla, o sea, a mí me dieron las notas cuando ella estaba en su lecho de muerte. Sí. Así que no pude hablar con ella después. Yo hablé con ella antes de su vida, pero el texto lo trabajé con ella fallecida. Lamentable, sí. Pero cuéntame entonces de las notas. Cuando tú te encontraste con que su vida había sido tan rica, tan repleta de experiencias. Sí, entonces cuando empecé a transcribirla me daban unos dolores de cabeza porque las historias son muy tristes y yo hasta fui al oculista y dije, pero es que yo no leo bien, y me dijo, no, tal vez te está viendo algo que le molesta porque realmente la visión está bien y tal lo que es. O sea que para mí originalmente fue doloroso, así que hubo que ayudarme a transcribirla y por eso también yo le hice muchas anotaciones para que el que conozca esa historia también tenga contexto y no le sea duro de leer, que le sea más bien provechoso, porque la idea mía es poner en valor, por supuesto, la vida de ella, pero también que sirva de inspiración a otras personas sobre la manera en que se puede ser leal, entregado, elegante. Una cosa que me dijo alguien que leyó el libro fue que es uno de los cuentos donde se habla de los recitos, de los textos, donde se habla de historia personal, es la nomenclatura. Yo sé que es un poco necio, ¿verdad, Carlos? Pues sí, no, porque esto es apelando a nuestros hermanos gringos, claro, que tanto, como país de las filas que es, le pone mucho a las nomenclaturas mercadológicas para dividirnos en... Bueno, yo estudié psicología, así que yo siempre pienso a nivel de la biografía, o sea, yo pienso a nivel del individuo, o sea, la vida de un individuo refleja su contexto y uno puede hablar del mundo a través de una gente. Sí. El punto es que... Uno puede explicárselo también, hallarle más sentido o hallarle más sinsentido. A alguna gente también es más fácil conectar, o sea, una cosa que a uno le cuenten que murieron 30 gente y otra cosa que ella te hable de que de verdad no tenía dinero ni para comprar cigarrillos en el momento. Pero es el ejemplo de la radio también. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Por qué? ¿Por qué yo los llamo? ¿Por qué los convoco a que vengan? Porque a la gente, al oyente, se le hace más fácil oír a Jean Marion hablando de su libro que oírme a mí. ¿Entiendes? Yo entiendo que a la hora de tú tener un programa, tú prefieres la pluralidad de que hayan varias voces y hablar a través de los demás. Sí, y entonces en el drama cotidiano, en el drama de ustedes cotidiano, es que está la luz. La historia está en eso que nos hace digregarnos, ¿no? Cuando uno habla, cuando uno hace una narración, uno tiende a no ser lineal, eso es lo primero. Sí.
Y lo otro es que uno tiende a disgregarse. Entonces ahí es que está la historia, la verdadera historia. Una buena historia está en el conocimiento de quien la vive. Exacto. Sí, porque tú eres el protagonista de solamente yo sé todas las cosas que he pasado, que he vivido, las Sí. depresiones. Solamente yo sé cómo me golpeó eso cuando pasó. Exacto. Quizá yo tuve 5 cosas atrás de eso, cuando llegó eso ya yo estaba como, wow, eso es otra cosa. Y sí, y este tipo de encuentros permite que, digo, no es que uno va a saber todo de la persona invitada, pero por lo menos el que te escucha tiene una idea de cuáles son tus inquietudes, tu No, sensibilidad. es una cosa muy sencilla, que hace empatía, que crea empatía, que entonces es importante eso. Y en el diálogo, en la camaradería, es donde está la verdadera. Yo digo que, por ejemplo, un deportista, Alex Rodríguez, está ahí sentado. Alex Rodríguez, hay muchísimas historias sobre él. Y están todos los numeritos, absolutamente todos los numeritos de él, de su negocio y de su gestión deportiva. Pero nada me va a hablar de Alex Rodríguez como Alex Rodríguez. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Sí, Nada me habla de Alex Rodríguez como Alex Rodríguez. ¿Tú me entiendes? Pero yo, un día estoy yo nos colamos, porque yo no estábamos hospedados en casa de campo. Yo andaba con un amigo que había estado 15 días antes con una novia y conocía el tejemaneje y cogimos para allá a ver a Santana. Y bueno, dice él, nos tiramos a la piscina y empieza, 2 piñas coladas. Digo yo, pero acá, ¿y cómo la cuestión? No importa. Mira, anótalo a la villa tal, en Butte. Nosotros no estábamos en ninguna villa. Y tráete 2 más. Y yo, bueno, chapoteando ahí. ¿Con quién creen ustedes que me quedé yo al lado hablando 1 hora y media? ¿Con quién? Carlos Santana, el guitarrista. Sí. Y ahí lo que dice Rubén es una gran verdad, porque yo, que la única referencia que tenía de él era de artículos, de revistas y cosas. Y me dice él, no, pero eso que tú leíste, eso no es verdad. Oye, él mismo diciendo que eso no era así. Sí. Digo yo, ahí se cumple lo que tú dices. No, pero mira, por ejemplo, yo cuando yo era periodista de deportes, que lo fui por largo tiempo y me dio muchísima retribución, eso me satisfizo mucho. Yo era en particular editor de Sports 10 y me dedicaba a cubrir pelota. La pelota de fuera, por supuesto. Yo fui al entrenamiento de primavera y allí me encontré con Andrés Galarraga, que volvía de una enfermedad, de un cáncer que él le dio. Y él, oye, yo veo a Galarraga y digo, diablo, mira, Galarraga, qué bien, lo voy a entrevistar. Me siento con Galarraga, óyeme, acabé yo llorando y él con los ojos aguados. ¿Tú me entiendes? Entonces tú dirás, no, los peloteros no lloran. Los peloteros dicen que sí lloran. Y él me contó cómo él pintaba para no perder el movimiento de los brazos cuando estaba en medio de su cáncer. Y eso fue un periodo negro en la vida de él. ¿Tú me entiendes? Y él volvió y no hizo un buen papel, pero él sabía que él no iba a hacer un buen papel. Él volvió para probarse que podía regresar a las grandes ligas. Entonces, ahí es como que cuando estamos entre seres humanos, lo mejor es hablar. Lo mejor es hablar. Sígueme diciendo entonces. Entonces, no, pero está muy linda esa historia, porque yo creo que la gente construye su historia a partir de cómo reflexiona. O sea, los datos están ahí, como tú dices, los numeritos están ahí. Exacto. Pero es la interpretación que uno le da, Exacto. la vivencia que uno le imprime. Lo que uno le aporta. Lo que uno le aporta, porque es nuestro, pero somos nosotros que le ponemos nuestro propio filtro. Entonces, yo pienso que a veces nosotros tenemos como que buscar un filtro que nos ayude a ser más felices y mejores. Y yo entiendo que el filtro de Pucha es un buen filtro, porque lo que estaba empezando a decir ahorita era que hubo una señora que me dijo un comentario que me gustó mucho y decía, es una narración completamente fáctica, que no es tirando, o sea, que la demostración de los horrores se va
por los detalles, por las realidades, Sí, por lo sí. anecdótico, que es una ilustración mucho más fehaciente cuando está narrada a nivel personal, pero concreta, o sea, no me sentí mal, sino realmente me tuve que hablar, casi me obligan a casarme con una gente, ese tipo de actividades. ¿Y cómo ella lo narra? ¿Cómo estaba el manuscrito original? ¿Estaba sin apasionamiento? Es lo que ¿Era el digo. rigor científico? Ella tiene mucho de científico. Sí. Cuando yo hablaba con ella antes de ella enfermarse, ella si uno hablaba con ella, ella siempre te decía, no, si alguien decía, no, que me levanté a hacer pipí, así en la conversación dice, mira, chequea si es diabetes, porque eso es uno de los primeros síntomas. O sea, que ella era doctora, aun cuando... Era una doctora. Sí, realmente. O en el texto se ven palabras como necropsia y qué sé yo qué cosa, un montón de cosas que tuve que ponerle en la nota lo que era la explicación, porque uno no lo tiene en el uso. Exacto. Sí. Bueno, pues, y para mí es el mayor legado, es esa entrega familiar y esa voluntad de decencia y y además se rescatan personas que uno no conoce también, por ejemplo a Carmita Landestoy, que se le conoce por haber sido una contribuyente al régimen. Carmita después se salió del régimen, fue a vivir en Cuba y en Venezuela y ella la conoció ahí. Entonces también hay cierta reivindicación de figuras que fueron colaboradores en un momento y que después uno se da cuenta de que, bueno, es que como su propio padre tuvo llamado primero a colaborar, pero después llega un momento que no puede seguir ahí. Exacto. Y por eso no se puede ser tan duro contra el que en algún momento estuvo ahí, porque también era medio inevitable. En otro libro mío hay un cuento de que a mi abuelo le ofrecieron un puesto, bueno, tú lo leíste en Más fuerte de que lo olvido, que a mi abuelo le ofrecieron un puesto de juez en San Juan de la Maguana porque él era de San Juan, y lo primero que él dijo es, ¿y se puede decir que no? Y le dijeron, sí, claro que se puede decir que no, yo por ayudarlo. Ah, no, pues no me ayudes. Señores, vamos a oír más música y a la vuelta seguimos con el colofón del libro nuevo. ¿Cómo se llama el libro? Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Wow. Qué título tan... Suena como un estudio. Sí, un libro que tú eres un libro grueso, tosco. No tan grueso. ¿Ella fue acosada? Sí. No, Jean-Marie no escribe larguísimo. No. Jean-Marie escribe muy conciso, parece una periodista. Sí. Sí. A mí me gusta basarme en... Además, yo pienso que la capacidad de la atención de la gente no da para... O sea, realmente hay que hacerlo agradable, no mucho. Sí. Sí. Bueno, Música, sí. vamos a oír música y luego volvemos con más de Jean-Marie Hollandés y Carlos Almanza. Horacio Julio Ornes, que había entrado al país en el 39, en la expedición en el 37 en la de Luperón y en el 39 en la de Cayo Confite. Era parte de la Legión del Caribe y yo creo que para ella eso fue una gran parte de su vida. Luego ella ahí lo tenemos como, lo interrumpió, pero yo lo pongo en el epílogo, su familia pudo recuperar mucho de las tierras y ella vivió una vida normal, de una señora normal con una hija, que era su gran ilusión, era tener una niña, y vivió feliz y sin rencor. Y al punto que yo la conocí, me cayó realmente muy bien, era muy agradable persona, entonces yo creo que... Sin rencor. Sí, ella realmente poco dada a ruminar lo horroroso, ¿no? En el libro yo te voy a decir, es verdad, que un 60% son las vivencias más duras, porque además marcan, pero un buen 40% son entre la mitad de la felicidad de cuando estudiaba medicina y los primeros años de su vida en que, en los primeros años de su vida, antes de cuando era niña, cuando estaba en el colegio, o sea, las vivencias normales de una joven en un campo, en realidad, porque ella era de Barranca, La Vega. Sí. ¿Y a ti? ¿Qué te hizo el libro? Bueno, lo que yo decía, al principio me daba pena, pero ella a mí me caía muy bien, la encuentro muy admirable. Y yo pienso que primero hizo una demostración de perseverancia grandísima, porque yo recibí el libro, el texto, las notas en el 14 y el libro salió publicado en abril del 21, o sea que son 7 años. Que no es nada.
Bueno, yo encuentro que bastante, sobre todo si hay mucho ya escrito, pero fue perseverancia. Yo le tenía mucho cariño y yo sé lo que yo quiero, como que así como yo tuve ese cariño y ese agrado de estar con ella, que las personas que lo lean tengan esa vivencia agradable y que la rescatemos como una herencia de nosotros, porque al final estamos hablando de la herencia dolorosa, pero también esa herencia es nuestra, esa herencia de heroísmo, de elegancia, es nuestra, porque ella es tan dominicana como yo. Y tú no estás, no te viste interesado durante el proceso de escritura, de lectura y de escritura, de entremezclar tu vivencia personal sobre cómo llegaron esas notas a ti, sobre cómo te transformaron, sobre cómo, o sea, hacer un poco una historia de dos épocas. No, yo lo que hice fue, sí, al principio cómo llegaron y cómo me involucré, y en las notas mucho de ponerle a la gente quiénes son los interlocutores, sí. Porque si nosotros los que estamos aquí te hablan de Pío Gán, podemos saber, pero la generación de mis hijos no saben quién era Anselmo Paulino. Si te hablan de Antonio de la Maza, saben que hay que fue de lo que tuvo que ver el justiciamiento de Trujillo, pero no se ve que el hombre fue gobernador de La Vega, que era parte de una familia de ese, y que desde el año 40 y largo estaba incómodo con el régimen, porque veía las arbitrariedades, y cuando las personas son rectas y tienen deseo del bien, realmente es imposible no molestarse. Ese tipo de cosas. Yo también hablé de referencia a artículos que se usaban en la época. Yo lo que traté fue de traerlo al siglo XXI. Es una historia del siglo XX y que sea relevante para los dominicanos del siglo XXI y a los latinoamericanos, porque yo, por ejemplo, vi que ella vivió, como indirectamente ha salido, un poco de verdad en Estados Unidos y Canadá, pero también pasó por México, vivió en Puerto Rico, vivió en Cuba. Su familia, aparte de su familia, vivió en Venezuela, y eso que vivió ella y sus allegados, es lo que estábamos diciendo ahorita, no sé si antes de empezar el programa, lo están viviendo los venezolanos. O sea, ahora tenemos gente, aunque no son perseguidas políticamente, pero que la situación de sus países lo ha puesto de su país lo ha puesto a estar deambulando por otros países. Y tenemos una especie de hermandad venezolana con 3 millones de venezolanos afuera en un espacio de 20 años. Los dominicanos tenemos un poco más de 1 millón de dominicanos en Nueva York, saliendo desde los 60 y largos 70, vamos a decir que del 70 para decirlo corto. Oye, en casi 50 años, 1 millón contra 3 millones en 20 años. Exacto. Habla de lo que ha sido esa realidad. O sea, bueno, caramba, qué libro tan interesante, como me lo dibuja Jean-Marie. Yo estoy seguro de que el libro es más interesante de ahí. Bueno, ha recibido muy buena acogida a nivel de los historiadores. Don Fran Moya me aceptó hacerme el prólogo e hizo un prólogo muy cariñoso y muy elegante a la vez, y como es él, exigente. José Rafael Lantiguo hizo un artículo muy bueno y muy elogioso, y Muquín San está escribiendo algo. O sea, vamos a decir, la gente que está reflexionando sobre ese tema lo han apreciado. Ahora recuerdo, a mí me gusta la historia. Me gusta la historia del cine, la historia de los deportes. Rubén lo sabe, que siempre he bregado con la parte histórica de esas cosas. La historia trae luz. Sí, y hay una frase de William Faulkner que dice: la historia no era, es. Muy buena frase. Nunca pasa. Eso que ella ha escrito, ese trabajo que ha hecho Mario, ese trabajo, el que lo lee, el que se concentra en la lectura, ¿verdad?, de ese libro, va a vivir, porque a mí me pasa eso. O sea, va a conocer ese tiempo que vivió esa señora. Así es. Eso es lo bonito de la historia. Y cuando está bien concebida, como en este caso, mira que ella, una serie de profesionales, historiadores, Fran Moya, que le hizo el prólogo. José Alcántara Almanzar también hizo porque fue un libro que yo sometí a concurso
en el Banco Central y el comité ciego, o sea, no José Alcántara, el comité lo aceptó, Sí. pero cuando lo asumió el Banco Central, José Alcántara se involucró y Sí, hizo sí. una muy buena reseña. Yo quería decirte algo con respecto a los historiadores. Perdón, Alcántara Almanza, que es pariente de Carmen. Sí. El historiador, hay una tendencia que, bueno, que es de cuando tendrá unos 20 años, 25 años, esa tendencia entre los historiadores. Y empezó con Adam Greenblatt. Él era el director de historia me parece que de Harvard o de una de las universidades de la Ivy League. Esa tendencia, ellos decían, proponía leer la ficción histórica. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. ¿Qué pasa cuando se acaban los datos? El dato duro, me refiero. Y Duarte fue a San Cristóbal el día tal de la que se... ¿Y por qué? Porque Duarte fue visto. Claro. Y hay testimonio, hay documentos escritos. Pero ¿qué se habló en esa reunión? Bueno, ahí entonces entra el temperamento creativo de un escritor. Sí. Entonces, ellos decían que hay un missing, que hay algo que se pierde en el afán del historiador por tener el dato duro. Sí. ¿Entiendes? Se pierde se pierde lo humano de la historia. Entonces ellos proponían que para llenar esos espacios en blanco, que leyeran la ficción existente. Por ejemplo, Gore Vidal tiene Lincoln, bueno, hay Burr. el género ficción histórica es un género. Bueno, en este país, también al mismo tiempo que salió el mío, salió el libro sobre el asesinato de Miriam, creo que se llama, la que era compañera en un momento del Moreno. Sí. De Pablo Gómez Borbón, Sí, el libro, sí. no me acuerdo cuál es el título, Sí. pero yo lo leí inclusive. Y él le da un tono detectivesco Ujú. a una muerte conocida. Sí. O sea, algo Sí, porque no hay el loop, lo que haría un libro así interesante es que la muerte sea desconocida, pero la muerte ya todos sabemos el final, Así es. todos sabemos el final. Ese Pero es el dato duro. entonces es en el medio, es en el viaje es lo que se hace interesante, no es el fin. Entonces, bueno, Adam Greenblatt, yo leí un artículo en Harper's Bazaar muy interesante sobre el tipo, y yo me puse a investigar más sobre esa tendencia. Yo escribí un libro que se llamaba Clio sentado en una PC, y me gané el elogioso comentario de varios escritores y varios historiadores, en particular de Manuel Salvador Gautier, que me llevó su libro Tiempo para Héroes. Tiempo para Héroes. La de tetralogía, 4 tomos. sí, 4 tomos, porque él vio que había una apreciación histórica. El dato histórico, óyeme, ¿qué tú sabes si fulano estaba deprimido, si Napoleón estaba deprimido mientras miraba una batalla? Exacto. ¿Qué tú sabes qué pensar? O sea, ya ahí es que está en lo humano, en el factor humano. Yo creo Es Miriam Pineda, y el libro es Morir en Bruselas. Ok. Él fue... Esa es la madre de Guido. Esa es la madre... No, la madre de Guido es el otro lado. Carmen Massara. Carmen Massara. Ya, Lo que perdón. pasa es que ella estaba involucrada con otra persona del MPD. Lo asesinaron y estaban los dos solo, bueno, no solo, pero relativamente exilados en Bruselas. Ella tenía hijos de su matrimonio, pero al momento de morir estaban enredados. Ah, O sea, exacto, eso exacto. pasa. El Moreno tenía un talento para el womanizing bastante. Sí. Bueno, él Pero- murió Sí. así, él murió con ella, o sea, ella no murió, él resultó muerto, ella no, pero a los
3 meses fue que ella la mataron, sí. ¿no? Y murió feo, o sea, descuartizaron el cadáver, dejaron el torso por un lado, la pierna por el otro, fue muy feo, realmente, con saña. Ok, bien, nos vamos entonces con ese cadáver en la mente. Maravilloso. Sí, nos vamos entonces a oír música y a la vuelta continuamos con Jean-Marie Hollandais y Carlos Almanzar y Rebeca, que no le he mencionado porque ella se ha sumergido en un mutis. Ella ha hecho un mutis. Voluntario, sí, ya lo anunció un voluntario, sí. Vamos a ver si la seducimos. Exacto. Bueno, originalmente yo quería el título de Todo eso fue tan grande, porque la riqueza fue grande y después el dolor fue grande. Pero entonces mi amigo José Checheco me dijo, Jan, pero y en un momento Juancito, el papá de ella, le dice eso, todo eso fue tan grande. Dice, pero para tú darte cuenta de que esa es esa historia, ese es un título hermoso, pero que no refleja lo que hay adentro. Entonces vamos a pensar en algo que dirija al lector a por qué elegir el libro, más que simplemente la hermosura de la construcción. Entonces, ahí entró el historiador, ¿tú me entiendes? Entonces, el título, Acoso y resistencia durante la tiranía. Entonces, no, el Acoso y resistencia se lo produjo entre la gente de José Alcántara, porque es un testimonio y es de acoso y resistencia, porque están acosados en el sentido político y económico, y resistencia porque lograron sobrevivir la mayoría. Entonces mi marido dijo, pero vamos a poner durante la tiranía, porque si tú pones acoso, hoy día la palabra acoso hace pensar en acoso sexual. Yo le hubiera puesto acoso y resistencia. Ajá. Pero el ponerle la tiranía era para ayudar a pero entonces le hubiera puesto un subtítulo. La biografía de Doña Pucha, que sé yo qué, durante la tiranía de Trujillo, periodo 1932. Acoso y resistencia. Acoso y resistencia. Eso lo dice todo. Da más intriga. Da un espacio más. El asunto era para mí diferenciar acoso sexual, porque inclusive mucha gente, cuando he ido ahora a hablar del libro, me dicen, pero acoso porque, y la verdad, hay una anécdota de un hermano de ella, mucho menor que ella, que fue acosado sexualmente, o sea que sí se puede decir que hay un poco de acoso sexual, pero la mayoría del acoso que hay en el libro es acoso político. ¿Cuántos años tú tienes ya? 52. ¿52? ¿Espérate qué? Sí. Ella es de mi edad. Aparenta mucho menos. Sí. Mucho. Igualito que yo. No. Ahora, no. a la edad de esta jovencita, yo ni soñaba con ponerme delante de un micrófono. O sea que ella, yo no sé si es que tú la has guiado. Sí, ella está metida en radio desde que es una carajita. Por eso. El primer trabajo fue para Santillana, ¿no fue? La grabación. Exacto. Te digo esto porque, mira, cuando uno trabaja... Sí, porque yo creo en el trabajo infantil. Ajá. Sí. A nivel familiar, honestamente, no, yo entiendo que no es abuso. El primer dinero que yo gané en mi vida, yo tendría como 13 años. Exacto. Y mi papá tenía que revisar unas cosas. Y él me dijo, yo voy aquí un momento y acompáñame, ¿verdad? Porque estábamos en el carro. Y entonces yo seguí, y después porque uno siempre cree que lo que uno va a hacer más rápido que lo que va. Y después dijeron, bueno, eso hay que entregarlo, así que vamos a seguir. Y yo me quedé y literalmente amanecimos. Y entonces un colaborador de él que estaba ahí dijo, bueno, pero eso es justo remunerarlo. Y me dio un cheque, en esa época había cheque, y además el monto que me dio no era tan malo como si uno lo oye hoy día, que eran 25 pesos. Tengo 52. Pero 25 un cheque de 25 yo hubiera becado a todo el mundo durante un mes. No, más sí, era vamos a decir... ¿Cuánto costaba un carro en esa época? Como, no sé, 2.000 pesos. No, yo tenía 13 años, o sea, yo no compraba carro, o sea, no 2000, estaba en mi 2000, presupuesto eso, pero no, yo pero sí sé que un pero trabajo, yo me acuerdo de los Honda Civic, los Honda Civic, los primeros que llegaron, que eran redonditos, que costaban 5,000 pesos. Sí, que eran como $4,000 también, que no eran tan separados de la realidad. O sea, de la inflación no era tan... Sí, menciono eso. Para los que nos escuchan, sepan que 25 pesos era dinero. Era dinero. ¿Y tú qué edad tienes? Era dinero, ya yo tengo 66. También se Pero tú lo llevas con muchísima gracia. Bueno, la verdad yo tengo una rutina
Ajá, háblame de tu rutina. La rutina mía, yo me levanto muy temprano, siempre. Sí. Siempre, No, domingo, sábado. porque lunes. los juegos son... No por eso. mira lo que pasa. Desde que se graba, Mira, no le preocupa. Mira lo que yo he descubierto. No, los juegos, la pelota. La pelota y el baloncesto. Se graban y lo ven diferido y lo comentan. No, pero que no puede ser tan diferido. Y el baloncesto. Sí, tú sabes el baloncesto que sobre todo. la gente le gusta verlo en vivo. Sí. Igual que la carrera de Fórmula 1, si es en Kuala Lumpur, Malasia, a las 3 de la mañana de nosotros, Ajá. la gente se despierta, el fiebrú de eso, Sí. se despierta a las 3 de la mañana a ver esa carrera. Sí. Porque, como dice Rubén, la gente quiere ver eso en vivo. Sí. Yo no llego a esos extremos. O sea, si hay la carrera de Francia, el Gran Premio de Francia es a tal hora, yo digo, no, yo lo veo, como tú dices, diferido. Porque no estoy en No eso. vale la No pena, vale la pena, no vale la pena. pero yo me despierto, digo, yo siempre me ha gustado hacer ejercicio. Siempre me ha gustado trotar hora y media diario. Yo vivo en las praderas, hay un parque ahí que tiene Sí. casi 4 kilómetros, yo le doy 2 vueltas. Mm. Diario. Medita. Hago exacto. Pero oye, esto es muy interesante. ¿Qué ocurre? Con el tiempo me he dado cuenta de que tú puedes correr 10 millas diariamente. Caminando. No, caminar, o ejercitarte, jugar una Sí. pelota. O sea, no es que es malo. Ujú. No, lo que quiero decir es que yo que hago meditación, me he dado cuenta de que la meditación está por encima de eso. Exacto. O sea, cuando tú meditas, Tu cuerpo desciende. para que tenga, bueno, Tu cuerpo- ella es psicóloga, los psicólogos saben que diariamente, ¿Tú eres psicólogo? sí, Ella lo menciona y de hecho Sí. yo tengo rato Ay, Dios. pasándomelo por la cabeza. Psicóloga, banquera sí, y ahora sí, sí. escritora. No, pero que es muy chulo eso, porque, o sea, pero ella lo puede corroborar. Los Tú eres psicólogos psicóloga. saben que diariamente por nuestra mente pasan 50.000, 55.000 pensamientos, la mayoría repetidos. Entonces, ¿qué es lo que busca la meditación? La meditación lo que busca es tranquilizar la mente. Exacto. Entonces, ¿por qué digo No, que y más tranquilizar la mente y por lo tanto la circulación. todo el, es que el hay, heartbeat, exacto. los latidos del Pero es que- corazón. pero es que- Perdón, ¿y ¿qué- cuánto Pero tiempo? siguen cuánto hablando, tiempo diario? voy a buscar un cafecito. Sí, diario. Ajá. Yo hago diario, 10 minutos en la mañana. 10 no, minutos, hora y media en la mañana hago yo, y en la noche otra hora y media. Porque oye cómo yo hago. Wow, 3 horas de meditación al día. Pero oye, en la mañana la rutina me despierto temprano, 5:30, 5:45. Entonces, Camina. no, me quedo sentado en la cama y lo dedico exclusivamente a meditar. Entonces, eso recorre el reloj. Llega a las 6, sigue hasta las 7, donde ya empiezo a prepararme para los reportes que hago de radio, desde mi casa ahora con el Zoom. En la noche, lo que pasa es que voy combinando, cuando salgo a trotar, voy también con una serie de mantras, mientras voy haciendo esa hora y pico de ejercicio, y mato 2 pájaros de un tiro ahí. Pero la hora y pico de la mañana es exclusivamente para la meditación, porque me doy cuenta de que tú puedes correr 10 millas diariamente, tú puedes jugar tenis, tú puedes nadar, tú puedes hacer todos los ejercicios que tú quieras a diario y tener una dieta muy balanceada y sin grasa, muchos vegetales, mucha fruta, todas esas cosas, perfecto. Pero si aquí arriba, si esta azotea no está tranquila, nada de eso funciona. La prueba es que una úlcera es una preocupación que te hace un hoyo en el estómago. O sea, esa es la mejor prueba concreta. Después hay gente que se va más a lo hondo y te dicen que el cáncer también, que eso es un poco más difícil de demostrar y tal vez no todo el mundo lo vaya a querer oír, pero la úlcera lo sabemos, que es el estrés. Y los dolores de cabeza también. Nadie da migraña así. Bueno, puede ser con un mal olor. Alguna gente que son muy sensibles, muy alérgicas, pero las migrañas también vienen con problemas. E inclusive, la primera vez que yo leí eso, cuando llevaba psicología, fue con la meningitis. Yo no lo podía creer.
la bacteria, o no sé cómo se llama. Sí, sí, es como una bacteria. Sí, porque no es virus, es diferente. Pero el asunto del meningococo está en el aire. Está en el aire. Entonces, es el que está cansado, débil, el que le da meningitis. Claro. Y lo mismo ahora. Estresado sería, ciertamente. Con la gripe eso se ve clarísimo. Con la gripe se ve clarísimo. Desde que se afloja el sistema inmunológico, ahí está todo un problema. Es una cuestión en cadena. Todo comienza en la cabeza. Todo por eso te digo, o sea, que corro 10 millas al día o juego tenis, que tengo la dieta vegetales, fruta, todo, carne magra, esa carne que comía Balaguer sin ninguna grasa, nada de... Todo eso funciona perfecto, sí, pero si tú no tienes esto aquí arriba, tranquilo. Pero yo recuerdo que... Yo digo que la mente... En la revista... Tú puedes comer chicharrón diario, sí. 3 veces al día. Pero si la mente está bien. Sí, pero yo recuerdo, mira, que leí un artículo en la revista Psychology Today hace tiempo de una joven que queda embarazada. El novio, sin vergüenza, la abandona. Como casi los varones abortan así. Sí, como casi las mujeres abortan físicamente, los varones abortan yéndose del... Exactamente, entonces ella, la pobrecita... No está bien. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que la primera es que el hombre la abandona. Entonces cuando van donde los padres dicen, aquí no queremos eso, aquí no te queremos así, porque que tú estás embarazada. ¿Tú sabes qué pasó? Tuvieron que practicar un aborto terapéutico y el feto, en el pequeño estomaguito que tenía, ya tenía una úlcera. Pues no era tan feto. Oye, cómo la presión que ella tenía en su mente. Se lo transmitió. Exactamente. Sí. Oigan el poder. Okay. El poder de la mente. Sí, o sea, yo me he dado cuenta, no es que no haga ejercicio, no es que no te cuides comiendo cosas saludables, pero hasta que tú no tranquilizas esto aquí arriba, esta azotea, tú no vas para ningún lado. Hay una anécdota, la voy a hacer breve, de una mujer que tenía mucho problema de insomnio toda la vida. Era en Estados Unidos, donde hay también drogas experimentales, y la tipa, primero medicamentosamente, o sea, siguiendo... medicinas experimentales, sí, porque no descartamos que haya algún mojigato oyendo este programa. Bueno, pues no, entonces medicinas... experimentales. ¿Qué agresividad? Primero la señora fue y tomó lo que había en el mercado. Luego, porque el médico tenía conexión a lo que fuera, ella la pusieron a hacer parte de grupo de prueba para saber si que trabajó o le dieron medicinas que se estaban desarrollando. Ninguna. Entonces, aparte de eso, ella siempre le interesaba meditar y una vez empezó a meditar. Y además ella dice que sus primeros ejercicios de meditación fueron diferentes de lo que ella se había imaginado, de lo que ella hubiera querido, porque ella quería irse a la India y cosas, y lo que le tocó fue que, como quien dice... No, porque tú puedes meditar con un tapón. Le tocó, claro. Todo el mundo tocando bocina. Le tocó de instructor, un tipo que era como el gerente de una oficina de DESUR. Que ella decía, Dios mío, la gente de la luz, a mí me cae. Pero de todas maneras dice, bueno, no es, pero... Y le funcionó muchísimo. Y ella dice, y algo que yo quise hacer por meditación, no para el sueño, fue lo que al final me quitó el problema del insomnio. Y dice, todavía yo soy insomne, puede ser que 1 o 2 veces al mes, pero ya no me desespero si me pasa, y me pasa mucho menos de lo que me pasaba antes. Sí, porque se les regulariza el ciclo del sueño. Sí, porque no es que, vamos a ver, meditar no es dormir. No. Meditar no es dormir. Uno se queda tranquilo porque a uno le bajan, al bajarte los pensamientos, a uno le baja el pulso también. ¿Entiendes? Entonces, por lo que he visto, por lo que he leído, y experimentando yo con la meditación también, porque yo no puedo decir que yo medito, yo puedo decir que estoy aprendiendo a meditar. Por lo que he visto, tú te pones en otra frecuencia, otra frecuencia, en la mínima frecuencia.
y eso te ayuda a tu cuerpo y a tu alma, a tu salud, a tu mente, te hace a descansar, más creativo, tiene más entusiasmo para hacer todo. Y regula tus ciclos. Y cuando hay problemas, el que tiene, todos vamos a tener problemas. Exacto, todos tenemos problemas. Alguien habló de cortar leña y cargar agua. Eso en la antigüedad se hablaba así, para significar que cuando una persona alcanzaba un estado de elevación, como dice Rubén, que ya con la práctica y los años acumulados con la meditación, estaba tan sereno, tan tranquilo ya, todo calmado, ciclo de sueño, ciclo de digestión, todo se regulariza, todo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que tú te vas a quedar de que como un idiota de brazos cruzados. No, cortar leña, cargar agua. Significa, ya llevado a estos tiempos, que tú alcanzas ese estado, que vamos a llamarle, sería como un estado de iluminación, entre comillas, pero tú sigues con tus trabajos normales. Exacto. Y los haces, los realizas intensamente. Mucho mejor con más eficiencia. Correcto. En menos tiempo. Porque ahora se habla de trabajar, que si yo cuántas horas, pero eso es a sociedades cuyas almas están organizadas. Exacto. Lamentablemente, yo soy partidario de que se le enseñe la meditación a los niños. Desde bien temprano, desde bien temprano. Y el yoga también. Todas esas cosas se le enseñan. Mire, yo no soy, pero aquí creen que eso es satánico. No, yo no soy religioso, repito, no vayan a pensar que yo no soy religioso, yo no creo en religiones, porque antes, si vamos a hablar de Dios, yo creo en Dios, pero yo no creo en religiones, porque antes de que llegaran las religiones existía Dios. Ahora que están las religiones, existe, y cuando se vayan las religiones, Dios seguirá existiendo. Ok. No, pero aguántate ahí, porque ya estoy entrando. No, pero eso no es. No, porque a Carlos Almanzar hay que aprovecharlo. ¿Tú crees que Carlos Almanzar no va a venir aquí así abajo cada vez que yo lo llame? No, Carlos Almanzar primero se da postín. Él se da postín y dice que es lo que viene en la marcha, joder. Ahora, él vino porque es la primera vez. Él te pone la mano para que tú se la pintes de otra Sí, porque Carlos Almanzar no va a dejar de ganarse $3,000, $4,000 como poco, grabando un programa de media hora, ¿entiendes? Para venir abajo a no ganarse nada. Entonces, Manny me está mirando muy mal, ustedes no lo han visto, pero él me está mirando muy mal, me está maldiciendo. Vamos a oír música y luego volvemos a continuar. Un día de otro hay que grabar el programa al revés, hay que grabar a Manny haciendo todas las señas durante el programa. Exacto. Entonces vamos a oír música y a la vuelta venimos a hablar sobre la divinidad con Carlos Almanzar y Jean-Marie Hollandais.